Vamos a resolver los ejercicios de la evaluación de la ley de Fourier de conducción de calor de la parte de termodinámica. Lo primero que vamos a tener presente es que básicamente se resume todo en la fórmula de tasa de transferencia por la constante del material, el área en contacto de la temperatura de las paredes, el salto térmico de cada lado de la pared y el largo o espesor de la pared. Si tenemos una pared, esta es el área, esto es el largo o espesor de la pared, porque la pared puede ser mucho más larga. Esto va a ser el largo o espesor, esta es el área, siendo que la diferencia de temperatura está a cada lado. Acá podemos tener 20 grados centígrados, 20 grados Celsius, y de este lado de la pared 80 grados Celsius. Acá será lo mismo, 20 grados Celsius, 80 grados Celsius. La tasa de transferencia está dada por el salto térmico dividido la resistencia al flujo de cada pared. La resistencia al flujo estará dada por el largo partido en la constante y el área. Y después vamos a tener presente, obviamente, que las paredes en serie suman la resistencia al paso del calor y las paredes en paralelo, la resistencia total es menor a cada una de las resistencias y está dada por la inversa de la suma de las inversas. Teniendo eso presente, arrancamos la evaluación con los ejercicios que se repiten. Ya habíamos comentado que uno de los enunciados dice, este enunciado se repite, lee atentamente cuál es la pregunta en cada caso, hay que contemplar un modelo teórico en el cual no hay transferencia de calor al entorno. Esto quiere decir que no fuga calor por los costados, ¿sí? Viaja únicamente calor de un lado al otro de la pared. Y nos dice, solo hay flujo de calor a través de la pared. Solamente hay flujo a través de la pared. A través de la pared, no pierde calor en los costados. Nos dice que tenemos 3 placas rectangulares de 3 metros cuadrados cada uno y nos da las características de las placas. Nos dicen, una de las placas es una placa de madera de 5 centímetros de espesor y nos da la constante, la conductividad térmica de la madera. Otra de las placas es una placa de acero, nos dice que es de espesor 15 centímetros y nos da la conductividad térmica del acero. Y por último nos da una placa de parafina de espesor 10 centímetros y nos da la constante, la conductividad térmica de la parafina. Nos dice, deseo utilizar las 3 placas y me pregunta, me da un multiple choice en donde dice, ¿en qué orden debo colocarlas para que el flujo de calor sea el menor posible? Y me piden que justifique. Y me da un montón de opciones. Me dice primero la de parafina, después la de madera, después la de acero. Primero la de madera, después la de parafina, después la de acero. Primero la de placa de madera y después no importa. Primero la de madera y después la de acero. Bueno, cuando yo pongo 3 placas, la resistencia total, nosotros sabemos, el flujo como se calcula, el salto térmico dividido la resistencia. El salto térmico es el mismo, sea cual sea el orden en cual ponga yo las placas. De hecho me preguntan, me piden que el flujo sea lo menor posible. Bueno, para cualquier temperatura, o sea, el salto térmico es el mismo para cualquier caso. Yo lo que tengo que lograr es que tener la mayor resistencia posible. Cuanto mayor sea la resistencia, menor es el flujo. ¿Cómo logro que sea mayor la resistencia? Poniendo las placas en serie. ¿Y en qué orden? ¿Cómo obtengo la resistencia total de la pared? Yo tengo 3 placas. Una placa, a continuación otra placa y a continuación una tercera placa. Son 3 placas.
¿Cómo obtengo la resistencia total al flujo? Sumando la resistencia de cada uno. R1 más R2 más R3. Sumar R1 más R2 más R3, o R2 más R3 más R1, o R3 más... No importa el orden. No me importa en qué orden ponga las placas. La resistencia al flujo del calor es la misma. Entonces el flujo es el mismo, cualquiera sea el orden de las placas. Así las pongo en serie o en paralelo. Si las pongo en paralelo, ¿no? En paralelo sería, tengo una de las placas. O sea, ahora actualmente las estamos poniendo en serie, que es la forma de lograr la mayor resistencia posible. Una placa, después la otra placa, y por último, la última placa. Y el salto térmico está desde esta cara hasta la cara de la violeta. De este lado, ya que elegimos 20 y 80, decimos 20 y 80, no nos importa cuál es el salto. 20 grados, y de este lado, 80 grados. El flujo viaja, en este caso, de los 80 a los 20, ¿no? Viaja así, de los 80 a los 20. Esta es el flujo H. Si las pongo en paralelo, tocándose con los cantos, ¿sí? Esto es una de las paredes. Y al lado, tocándose de canto, acá, a continuación pongo la otra. Las estoy poniendo en paralelo. Y por último, la violeta. ¿Sí? Tocando los cantos. ¿Sí? El canto es el costado. Si tengo una tabla, esta es una de las caras, la de atrás es la otra cara. Acá estamos viendo la placa así. Acá la estamos viendo así. Estoy poniendo una al lado de la otra. En este caso las estoy poniendo en paralelo. Una tocándose los cantos. Este es el canto de la madera, ¿no? Así están en paralelo. Así están en serie. Si las pongo así en paralelo, hay más área para que pase el calor, entonces la resistencia es más chica. Si las pongo en serie, una atrás de la otra, el calor tiene que atravesar primero una, le cuesta atravesar la primera, y para colmo después tiene que atravesar la segunda, y le cuesta, y después tiene que atravesar la tercera, entonces es mayor la resistencia. Si las pongo en paralelo, es menor la resistencia. Pero no importa el orden, si pongo esta primero o esta después, o esta primero o esta después, no importa. Entonces, ¿cuál es el orden necesario? Cualquiera. En cualquier orden, las puedo poner en cualquier orden. La justificación es que la suma, ¿sí? Como la resistencia total es la suma de las resistencias, no importa el orden. Así las ponga en serie o en paralelo, porque si las pongo en paralelo tampoco importa el orden porque también es una suma. Resumiendo, cualquier orden, ¿sí? Las puedo poner en cualquier orden, y la justificación es que la resistencia total al paso del calor es la suma de las resistencias, y en una suma no importa el orden. Vamos con otro que es el mismo ejercicio, pero me hacen otra pregunta. Tengo las mismas placas y ahora lo que me preguntan es: deseo utilizar una sola de las placas. ¿Cuál tengo que utilizar para que sea el menor flujo posible? Una única placa y tengo que tener el menor flujo posible. Tengo que tener la mayor resistencia posible. Bueno, hago la cuenta de las tres resistencias. La que tenga mayor resistencia es la placa que tengo que utilizar. Vamos a borrar todo esto.
Quedó hermoso borrado. Bueno, ustedes esto lo adelantan. Así no pierdan el tiempo de verme borrar. Vamos a anotar las características de la placa, de las placas. Tenemos madera, espesor o largo, 5 centímetros. Esto es 5 sobre 100 metros. Y la constante de la madera, 0,13. Después tengo acero de 15. Con una constante de 50. Y por último la parafina. Una pared de 10 centímetros. Y una conductividad térmica de 0,21. Dijimos entonces, quiero el menor, una sola pared, una sola de esas paredes. Quiero el menor flujo posible. Quiero que este valor sea lo más chico posible. El salto térmico es el mismo para todos. No me da un salto térmico. Simplemente me dice que sea el menor salto térmico posible. Necesito tener el R más grande posible. La resistencia al flujo lo más grande posible. La resistencia al flujo está dada por el largo sobre la constante por el área. El área de las tres que no anotamos es 3 metros cuadrados. Me dice, dispongo de 3 placas rectangulares de 3 metros cuadrados cada uno. El área es 3 metros cuadrados para todas. Entonces, yo tengo la resistencia de la madera, que es igual a 5 sobre 100 metros, multiplicado esto, dividido la constante, 0,13 watts por metro Kelvin, y multiplicado por el área, que es 3 metros cuadrados. Después tengo la resistencia del acero, que es 15 sobre 100 metros. Pongo 5 sobre 100 y 15 para pasarlo directamente a metros, ¿no? Porque como la constante la tengo en metros, me conviene ya poner todo en metros. La del acero, 50 watts sobre metro Kelvin. Y el área, la misma, 3 metros cuadrados. Y por último, la resistencia al paso del calor de la parafina, que es 10 sobre 100 metros, el espesor o largo, sobre la constante, que es 0,21 por 3 metros cuadrados. En todos los metros se simplifican con el metro cuadrado, los 2 metros desaparecen, o sea que el resultado me queda en Kelvin sobre watt. Las cuentas, obviamente, con la calculadora. 5 sobre 100 dividido 0,13 dividido 3. Esa es la resistencia de la madera. 0,12. $82. El número sigue. Esto es Kelvin sobre watt. Lo podemos almacenar en la memoria A. ¿Sí? Lo estoqueamos. Shift, estoquear en A. Entonces cuando usemos A, tenemos ese resultado.
Esto es para no tener que anotar todos los decimales. No es obligatorio esto. Nos conviene para tenerlo ahí y no perder decimales. Vamos con el acero. El acero es 15 sobre 100 dividido 50 dividido 3 metros cuadrados. Nos dio en notación científica, lo ponemos como notación común. 15 sobre 100 sobre 50 dividido 3, 0,001. También Kelvin sobre Watt. Esta no hace falta que la anotemos porque no perdemos ningún decimal. Porque termina ahí el número. Y por último, la de la parafina, 10 dividido 100 dividido 0,21 dividido 3, 0,1587. Kelvin sobre Watt. Esta la vamos a guardar en la memoria B. Shift estoquear en la memoria B. ¿Sí? Entonces si ponemos alfa B, tenemos ese valor. Bien. ¿Qué es lo que acabamos de calcular? La resistencia al flujo. ¿Cuánto frena? ¿Cuánto se resiste la pared a que pase el calor? Nosotros ¿qué queremos? Que pase la menor cantidad de calor posible. Entonces ¿qué queremos? La que tenga mayor resistencia. ¿Cuál tiene mayor resistencia? La parafina. La parafina en esta pared, ¿no? Porque tiene estas medidas y la constante del material. El área es la misma en todas. Nosotros lo que hicimos fue la cuenta de qué resistencia opone cada pared al paso del calor. La que más opone resistencia es la pared de parafina. ¿Cuál debería usar si uso una sola pared? Es simplemente la pared de parafina. Seguimos con los ejercicios que son el mismo ejercicio. Nos pide ahora dos de las placas. O sea, la única diferencia con el anterior es que en vez de pedirme una, me pide dos. Me pidió con las tres, como las ordenaba. Me pidió si uso una sola, cuál uso. Y ahora me pide usar dos. Bueno, de nuevo lo mismo. Si voy a usar dos y quiero el menor flujo posible, tengo que usar las dos que más resistencia tengan. Entonces ni siquiera tengo que hacer cuenta, no tengo que hacer nada. Tengo que elegir las dos que más resistencia tengan. Si en vez de usar una, ahora puedo usar dos, ¿qué uso? ¿La de parafina y la de acero? No, porque la de acero no me aporta casi nada. Uso la de parafina y la de madera. Cuanto mayor resistencia tengan las que uso, más freno el flujo, más chico es el flujo. Entonces me pide cuáles de las placas debo utilizar para que el flujo sea el menor posible. Si quiero utilizar únicamente dos de las placas, me pone parafina y acero, acero y madera, ninguna de las otras. La elección de las placas depende del salto térmico. No, no depende del salto térmico. Son entonces parafina y madera. Vamos con otro que dice, este enunciado se repite. Me pone, creo una pared utilizando únicamente las placas de parafina y de madera, justo las dos que más frenan. Me dice que la diferencia de temperatura entre las caras es de 60 grados. Me dice que tiene la de parafina una cara libre y la de madera una cara libre, y no nos interesa la temperatura de la interfase. Nos está explicando que las placas están una y después la otra. Como vimos,
en serie. Una primero, después la otra. Primero una placa y después la otra, que no nos importaba cuál estaba primero, si estaba primero esta o la otra. Una placa primero y la otra después. Tenemos una de las placas, tiene una de las temperaturas, la otra cara de la otra placa tiene la otra temperatura. En este caso nos dice la diferencia de temperatura, 60 grados de diferencia. Puede ser 0 y 60, puede ser 10 y 70, puede ser 20 y 80, no nos importa. Nos habla de que no nos importa la temperatura de la interfase. ¿Cuál es la interfase? Esta pared de acá, las que están tocándose, que es donde cambia de un material al otro. Viene de un material y pasa a otro. Justo acá son las dos de madera, ¿no? Podríamos poner una pared, aunque sea de otra madera, ¿no? Entonces, la interfase es ahí, en donde cambia de este tipo de madera a este otro tipo de madera. Ahí está la interfase. Nos habla de una interfase porque hay paredes en serie. Si yo tengo paredes en paralelo, dos paredes puestas una al lado de la otra, y el calor fluye así, ¿sí? Si las veo de canto, el calor atraviesa en este sentido, no hay interfase. El calor pasa todo el tiempo por este tipo de material y a la vez pasa por el otro tipo de material. Si las pongo así, tengo una interfase. Viene primero con este material, atraviesa la interfase. La interfase es cuando cambia de fase, cuando cambia de este material a este otro material. Atraviesa todo un material, atraviesa la interfase y atraviesa el otro. Nos habla de la interfase, nos dice que no nos importa esa temperatura, nos dice de que esta cara hasta esta cara hay 60 grados. Son paredes en serie, lo único que tengo que hacer es sumar la resistencia de las paredes. ¿De cuáles? De las que tengo. Me nombra la pared de madera y la pared de parafina. Tengo que sumar las resistencias. La resistencia total de parafina más madera es 0,15 más 0,11, que son los dos valores que guardamos en las memorias. Alfa A más alfa B, 0,28. Kelvin por watt. Eso es la placa de madera y la placa de parafina. Con una diferencia de 60 grados. Con el flujo, esto puede ser 60 y 0, no nos importa, la diferencia es 60, con el flujo siempre de mayor temperatura hacia menor temperatura. ¿Cómo calculo H? El salto térmico dividido la resistencia total. Entonces, H es el salto térmico que me lo dan, 60. ¿60 qué? 60 Celsius o 60 Kelvin, hablando de salto térmico, de diferencia de temperatura, es lo mismo, es esto dividido 0,2869. ¿Cuánto me da el flujo? Esto es en Kelvin sobre watt, así que la respuesta me da en watts. 60 dividido esa suma, 60, que es el salto térmico tanto en Celsius como en Kelvin, dividido, el resultado me da 209 watts. $209,11 sería el valor exacto de la cuenta. Siguiendo con los que se repiten, ahora me dice, utilizo una placa de parafina y una de madera. De nuevo, recién utilizamos parafina y madera. Ahora nuevamente utilizamos parafina y madera. Pero me dice, creo una pared de 6 metros cuadrados
utilizando las dos placas. Cada placa tiene 3 metros cuadrados. Me pone, coloco las placas tocándose por sus cantos. Y además me dice, de un lado, la temperatura es de 6 grados. Me dice, una de las caras de la placa de parafina tiene 6 grados. Y también una de las caras de la placa de madera tiene 6 grados. Del otro lado, la temperatura es de 70 grados. La otra cara de la placa tiene 70 grados de la placa de parafina. Y también la otra cara de la placa de madera tiene 70 grados. Vamos a borrar de nuevo esto. Ustedes lo adelantan directamente. Yo me quedé sin agua. Acá tenemos agua. Estos valores ustedes conviene que los tengan anotados. Vamos a anotarlos. Vamos a anotarlos acá arriba. R es igual a 0,128. R del acero es 0,001. Y el R de la parafina es 0,158. 0,159 prácticamente. Igual esto está en A y esto está en B. Todo esto en Kelvin sobre Watt. Todo esto lo vamos a borrar entonces. Esto vamos a evitar un poco el lío del agua. Entonces, ahora tenemos madera y parafina, pero en paralelo. Vamos a suponer que esta es una de las placas. Me dice que se tocan los cantos, entonces acá va a ir la otra placa. Las dos placas tienen 3 metros cuadrados. Yo ahí formé, si esta tiene un área de 3 metros cuadrados y esta también tiene un área de 3 metros cuadrados, en total tengo una pared que tiene 6 metros cuadrados. Aparte me deja claro que una de las paredes, tanto de la madera como la parafina, tienen 6 grados y la otra 70. O sea, de este lado hay 6 grados. Y del otro lado, 70. La pared de atrás, la que no se ve, tanto de la madera como de la parafina, tocan los 70 grados. Y este lado que sí se ve, tocan los 6 grados. Podemos dibujarla, si la miramos de arriba, tengo una pared y en paralelo la otra pared. De este lado, los 6 grados. Del otro lado, los 70 grados. Y el flujo siempre, ¿sí?, viaja por las dos paredes, ¿sí? Se suman los flujos. El calor que pasa atraviesa las dos paredes, porque el calor toca las dos, la temperatura alta y la temperatura baja tocan las dos paredes. El calor atraviesa por las dos paredes. Igual es simplemente paredes en paralelo. La resistencia es la suma de las inversas de las resistencias. Entonces, la resistencia total va a ser igual a la inversa de 1 sobre la resistencia 0,128
más 1 sobre 0,159 y el resultado de esto nos da en Kelvin sobre Watt. Entonces, ¿qué hacemos ya que las tenemos en la memoria? 1 dividido A más 1 dividido B. Ahí tengo la suma, que es el denominador. Y yo tengo que hacer 1 dividido esto, 1 dividido el anterior, igual 0,070. Esto es en paralelo, ¿no? .71 prácticamente. Kelvin sobre Watt. Y de nuevo, H ¿cuánto vale? H es el salto térmico sobre la resistencia total. H ¿cuánto da? El salto térmico en este caso es de 6 a 70, ¿sí? Que es 64. De nuevo, es un salto térmico de 64 grados Celsius o de 64 Kelvin. Es lo mismo en cuanto a salto térmico. Esto dividido 0,071 Kelvin por watt, así que el flujo me va a dar en watts y es simplemente 64 dividido ese valor. 64 dividido el valor que acabamos de calcular, 902,4. Esto también lo pueden poner 0,9 kilowatts, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de escribir es el mismo resultado. Vámonos con otro que es el mismo. Todas las mismas placas. Me dice, creo una pared utilizando las 3 placas. Primero la de madera, después la de parafina y después la de acero. En ese orden. Y la diferencia de temperatura total entre las caras es de 110 grados. Y me deja claro que la diferencia de temperatura es entre la cara libre de la placa de madera y la cara libre de la placa de acero. Y no nos interesan las temperaturas de las interfaces. De nuevo, ahora tengo las 3 caras en serie, una atrás de la otra. ¿Sí? Antes tenía 2, ahora tengo 3. Tenemos 3. Primero una, después la otra. Me dice, la cara de la madera que queda libre, esta cara nada más queda libre, y la cara que queda libre de, en este caso la parafina, sería lo de menos. Me deja claro que no nos interesan las temperaturas de las interfaces, ni la primera interfase, ni la segunda interfase, ni la primera ni la segunda interfase. Están puestas en serie, una atrás de la otra, ¿sí? Primero una, después la otra, después la otra. No en paralelo, en donde el calor pasa a través de las dos a la vez. Si están en paralelo, el calor fluye en las dos en simultáneo a la vez. Si están en serie, primero pasa por la primera, después pasa por la segunda, después pasa por la tercera. Es cierto que no me importa si están así, o están así, o están así, o como estén. El orden no me importa porque la resistencia total es la misma. Pero primero pasa por una, después por otra y después por la otra. En serie. En paralelo pasa por las dos a la vez. Entonces, por toda la descripción que me están dando, las tengo colocadas en serie una tras de la otra. Lo que tengo que hacer es sumar las resistencias de todas las paredes. Borramos esto. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos entonces las 3 paredes. Primero una pared, después la segunda pared y la tercera pared. Las diferencias de temperatura en este caso son
de 110 grados. Nos dan directamente el salto. Esto podría ser 0 grados de un lado y 110 del otro. O 10 y 120, no nos importa. Y el flujo, ahí tenemos H. Entonces, ¿cuál es la resistencia total de la pared? Simplemente la suma de las resistencias. La resistencia total es la resistencia de la madera más la resistencia del acero más la resistencia a la parafina. La resistencia total es 0, la madera 12, esto es kilowatt por Kelvin por watt. La resistencia del acero 0,001 Kelvin por watt. Y la resistencia de la parafina 0,159, misma unidad Kelvin por watt. Resistencia total. Bueno, nosotros tenemos en la memoria dos de las paredes. Entonces ponemos la resistencia de una de las paredes más la resistencia de la otra pared, A más B, más 0,001. La resistencia total es 0,2871. Es casi lo mismo que la pared de madera más parafina. Como que el acero aporta muy poco. Y de nuevo, ¿cuánto es el flujo? El salto térmico partido en la resistencia total. En este caso es 110. Tanto Kelvin como Celsius en 0,2879 Kelvin por watt. El flujo nos queda en watts. Es 110 dividido la resistencia que acabamos de calcular, 382 watts. 382,03. Vamos con el último de este enunciado, se repite. Todo lo mismo, nos dice, utilizo únicamente la placa de acero y la diferencia de temperatura es de 35 grados Celsius. ¿Cuál es la tasa de calor? Bueno, simplemente tenemos que hacer la cuenta con la resistencia de la pared de acero, con 0,01. Lo hacemos acá chiquito. H, esto es solamente para el acero, va a ser igual el salto térmico sobre la resistencia del acero. ¿Sí? H solamente para el acero va a ser igual a, nos da otro salto térmico, nos dice de 35 grados Celsius. Si el salto es de 35 grados Celsius, también es de 35 Kelvin. Esto partido de la resistencia del acero, que era 0,001 Kelvin por watt. El flujo para el acero también nos va a dar en watt. Esto es todo, esto así chiquitito. Eso así chiquitito es el otro ejercicio. 35 dividido 0,01. 35 dividido 0,001. Esto da 35.000. Bueno, esto conviene directamente ponerlo en kilowatt. 35 kilowatts. Si ponen 35.000 watts, también está bien. Vamos con un multiple choice. En este no necesitamos escribir mucho que digamos. Sí que hay que poner la justificación. Nos dice, para cada caso determine para dónde fluye el calor a través de las paredes y o techo y o piso. O sea, para dónde fluye el calor. No importa si es a través de la pared, de la puerta, del techo, de la ventanilla. Para qué lado fluye el calor. Y nos pide que justifiquemos. Nos dice,
Primero, ¿para dónde fluye el calor en una casa en una noche de invierno teniendo la estufa encendida? Y nos da como opción, ¿para adentro, para afuera o no fluye calor? Bien, si es invierno, afuera hace frío. O sea, afuera hay menor temperatura en realidad. Y adentro de la casa dice que tenemos la estufa emprendida. Adentro hay más temperatura. ¿Para dónde fluye? Hacia afuera. El calor se va de adentro hacia afuera. Fluye hacia afuera a través de la pared. Segundo, en un auto un día soleado de verano teniendo el aire acondicionado encendido. Nos deja claro que está encendido en frío el aire acondicionado del auto. ¿Para dónde fluye el calor? Para adentro. Afuera hay mucha temperatura, porque nos dice que es un día soleado de verano. Y adentro hay poca temperatura, porque está encendido el aire acondicionado. Entonces el calor fluye a través de el techo del auto, a través de la ventanilla del auto, a través de las paredes, bueno, de las puertas del auto, a través de todo el auto, fluye hacia adentro. Después tenemos una heladera funcionando de manera convencional. Bueno, una heladera. Adentro de la heladera hay baja temperatura. Afuera de la heladera hay mucha temperatura. O sea, lo normal es que afuera de la heladera hay temperatura ambiente, 15 grados, 16 grados, 20 grados, 35 grados. Y adentro de la heladera hay 4 grados. Menos temperatura adentro, fluye hacia adentro. Después nos pone en un horno funcionando de manera convencional. Y bueno, de nuevo, un horno común y corriente de manera convencional, un horno común, adentro tiene mucha temperatura y afuera no. Entonces el calor fluye hacia afuera a través de las paredes. Y por último nos dice en un avión comercial, o sea, en un avión común y corriente, que vuela a 12.000 metros de altura. Bueno, adentro del avión está la temperatura, digamos, ambiente normal. Cuando ustedes viajan en avión, no se congelan. Afuera del avión, que el avión viaja a 12.000 metros de altura, puede viajar a otras alturas, pero lo usual es 12.000 metros de altura, o bueno, hasta 12.000 metros de altura. La temperatura es muy baja, puede rondar los menos 5, o sea, tenemos temperaturas debajo del cero. Si tenemos temperaturas debajo del cero, y adentro del avión también hay temperatura debajo del cero, nos congelamos. Si bien puede ser que adentro del avión tengan frío cuando está volando, el agua que le sirven no está congelada, entonces la temperatura es más alta que cero. Adentro la temperatura es más alta, entonces el calor fluye de adentro hacia afuera, el calor fluye hacia afuera. Pide justificar, bueno, la justificación es básicamente en todos, que el calor fluye de donde hay más temperatura hacia donde hay menos temperatura. El calor fluye siempre de mayor temperatura a menor temperatura. Por eso en cada caso fluye o hacia adentro o hacia afuera, siempre de donde hay mayor temperatura, o sea, hacia donde hay menor temperatura. Nos quedan dos, que mirando son dos ejercicios totalmente distintos. Uno, 2 barras en paralelo, y el otro, 2 barras en serie. Vamos primero con las 2 barras en serie. Dice, nos da el esquema, es muy parecido a uno de los ejercicios que está en la guía. Son 2 barras, una barra de cobre y una barra de acero. Ambas de 3 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud. Nos deja claro que el conjunto tiene una longitud de 4 metros. En uno de los extremos tenemos agua en ebullición y en el otro extremo hielo en fusión. Nos pide cuál es el flujo total de la barra y nos da las constantes, la conductividad térmica tanto del cobre como del acero. Bueno, vamos a borrar todo básicamente. No todo, pero prácticamente todo. Esto de la madera ya no va. Lo de la parafina, todo esto no va.
podemos borrar ya esto si nos queda todo el espacio. Tenemos entonces una barra de cobre. Primero, igual esto sería de menos cuál está primero y cuál es después, ¿no? Pero primero tenemos la de cobre. Y después tenemos la de acero. Ambas son redondas. ¿Sí? Bueno, sería lo de menos. Nos dicen que el diámetro es de 3 centímetros y longitud 2 metros. Esto no es el área, ¿sí? Es el diámetro. Y la longitud 2 metros. De hecho nos da este esquema. Y nos dice, en el extremo del acero tenemos hielo. Acá tenemos hielo. Y acá tenemos agua hirviendo. No nos dan las temperaturas, eso lo tenemos que saber nosotros. Nosotros tenemos que saber que el agua hirviendo está a 100 grados y que el hielo fundido o el hielo con agua está a 0 grados. El salto térmico total es 100, no me lo dan, me lo hacen averiguar. Bien, paredes en serie, la resistencia total estaba por la suma de la resistencia del cobre más la resistencia del acero. Y las fórmulas son las mismas. Calculamos la resistencia de cada uno. Resistencia del cobre, el largo de cobre, sobre la constante del cobre, multiplicado por el área del cobre. Más, la del acero lo mismo, el largo del acero, la constante del acero y el área del acero. El largo de cobre, 2 metros. La constante del cobre me la dan, no la tengo que saber ni la tengo que buscar. 0,92 calorías por grado Celsius segundo centímetro. Y el área la tengo que calcular. El área es pi por radio al cuadrado dividido pi por radio al cuadrado, perdón, área pi por radio al cuadrado o pi por radio al cuadrado dividido 4. Esto lamentablemente lo tienen que saber de memoria o lo buscan. Entonces esto va a ser pi por 3 al cuadrado, esto va en centímetros al cuadrado, sobre 4. Tengo un problema. Tengo calorías, centímetros, centímetro cuadrado, y acá tengo metros. Así que no voy a escribir 2 metros, sino que voy a escribir 200 centímetros para que me quede todo igual. Más, todo lo mismo con el acero. También 200 centímetros. La constante del acero, 0,12. Y el área es la misma. Pi por 3 al cuadrado sobre 4. Este resultado me va... los centímetros se van. Así que el resultado me queda en grados Celsius por segundo sobre caloría. Centímetro se simplifica con el cuadrado, el centímetro se simplifica con el centímetro, me da en grados
grado segundo por caloría. Hacemos la cuenta. 200 dividido, como lo de abajo es mucho, lo voy a poner entre paréntesis. 0,92 por pi por 3 al cuadrado dividido 4, cierro el paréntesis, más 200 dividido, lo de abajo es mucho, así que lo pongo entre paréntesis, 0,12 por pi por 3 al cuadrado dividido 4, cierro paréntesis. No hace falta los paréntesis, si no ponen los paréntesis, la seguidilla es 200 dividido 0,92 dividido pi dividido 3 al cuadrado por 4. Eso según cómo operen ustedes las matemáticas, si quieren hacen las cuentas por separado. Eso, cada uno opera la matemática como quiere. Esto nos da 266. El total, la suma toda hecha. Esta es la resistencia total al flujo. El flujo es el salto térmico sobre la resistencia. El salto es 100. 100 Celsius, porque nosotros acá tenemos Celsius para simplificar. 266,54 Celsius segundo y caloría me va a quedar arriba. O sea que la respuesta de esto, de H, me va a dar en calorías por segundo. Porque los grados se simplifican con los grados. Así que 100 dividido el valor que acabamos de calcular. 100 dividido el valor que acabamos de calcular, 0,375. Si esto mismo lo quieren poner en watts, a este número lo multiplicamos a la cantidad de calorías por 4,186, nos da 1,57 watts. Cualquiera de los dos resultados es igualmente válido. Por el último, dos barras en paralelo, también de cobre y de acero, las de cobre por afuera, las de acero por adentro, 2 metros de longitud, y lo mismo, agua en ebullición de un lado y hielo en fusión del otro lado. El salto térmico es el mismo, nada más que están en paralelo, muy parecido a uno de los ejercicios de la guía. Vamos a borrar todo esto. Con este ejercicio lo que hay que tener muchísimo cuidado es en las áreas. El esquema nos lo dan, así que no hace falta hacerlo. Tenemos el cobre por afuera. Tenemos una barra que es de cobre. Que por dentro tiene el núcleo de acero. Y nos muestra un corte. Esto lo cortan a la mitad. Les queda por afuera el cobre y por dentro el acero. ¿Sí? El tema es, el cobre, el área del cobre es esta. Y el área del acero es esta de acá. El área del acero, ¿sí? Esta de acá, área acero, es simplemente pi por diámetro al cuadrado dividido 4, o pi por radio al cuadrado.
Pero el área del cobre es un sector circular, entonces tenemos que restar las áreas. Es pi por diámetro al cuadrado dividido 4 menos pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Me van a decir, en los dos dice lo mismo. Bueno, el diámetro este, el total, es el diámetro verde, que me dice que vale 5 centímetros. Y este chiquitito, el negro, ¿sí? Este de acá es el diámetro negro, que vale 2 centímetros. Y el largo de ambas barras, 2 metros. O sea que tenemos que tener cuidado cuando calculamos las áreas. El área del acero, entonces, vamos a anotarlo. Pi por el diámetro, que es 2 al cuadrado, dividido 4, me da 3,14. Esta área es igual a 3,1416 centímetros cuadrados. Y el área del cobre es pi por el diámetro, que es 5 al cuadrado dividido 4 menos el área anterior, ¿sí? Que yo no la guardé porque es justo igual al valor de pi. Así que el área verde es 16,49. Tenemos que calcular cada R. El R total es igual al R del acero más el R del cobre. Perdón, no. Están en paralelo. Es la suma de las inversas. ¿Esto cuánto da entonces? R total igual 1 sobre el R del acero, es el largo del acero, que es 2 metros, 200 centímetros, partido la constante del acero, que me la vuelven a dar, 0,2, por el área del acero, y el área del acero, 3,14. Todo esto más, perdón, el más va acá, 1 sobre, esto quedó bastante prolijo. El largo se da la casualidad que también es 200 centímetros. La constante del cobre, 0,92. Por el área, 16,49 centímetros cuadrados. Bueno, esto, centímetros se van con los centímetros cuadrados. El resultado me queda en grados Celsius segundo sobre caloría. Las cuentas las pueden hacer previamente y después hacer la suma de las inversas, o lo hacemos todo de una y vemos cómo da. Esto es 1 dividido, abrimos paréntesis, 1 dividido, abrimos paréntesis, 200 dividido
0,12 dividido 3,14, que es prácticamente pi. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Más 1 dividido hay que cerrar un solo paréntesis. 200 dividido 0,92 dividido 16,49. Ahora sí cerramos los dos paréntesis. Esto nos da un R total de 12,86. Y finalmente H es el salto térmico, que es 100 dividido los 12,86 Celsius segundo caloría. Entonces el resultado nos queda en calorías por segundo, porque los Celsius se simplifican y es simplemente 100 dividido ese número. 7,77. Y si quieren esto lo pueden pasar a watts por 32,54. O sea, el resultado es este. O 32,54 watts.